a Sofía Cid, que la veo por ahí. El diputado Ramírez también está. Hola, buenas tardes, presidente, a los colegas también. Y la diputada Guerrero, ¿quién reemplaza? Hola, presidente, ¿cómo está? Ella reemplaza a quién, el diputado. Don Sebastián, bueno, permanentemente entonces que se quede. Oye, hemos conversado bien los temas, agradecemos la presencia del ministro que estaba ahí en otra sesión y el subsecretario, y lo que hemos acordado, mirando un poco también con la mesa, con la comisión, tenemos que ver el IFE, etcétera. El plan es ver el tema de las pymes hoy día, votarlo el lunes en la mañana, y se vería en la sala el martes. Nosotros el martes ya tengo la autorización para trabajar conjunto con la sala, de 10:15 a 1:30, veríamos el tema que hoy día está en desarrollo, que es el tema del IFE, que se votaría el miércoles en la sala. Y por lo tanto, entonces, para presentar indicaciones sobre este tema, que es lo que plantean algunos diputados, que estaba muy en el lunes, hasta el lunes a primera hora, el lunes hasta las 10 de la mañana, 9:30. Sí, bueno, sí. O sea, a las 10:15, sí, el lunes hasta las 9:30 va a poder presentar indicaciones. Presidente. Sí, diputada, sí. Disculpe que lo moleste. Yo creo que tengo en paralelo el día lunes a la misma hora Economía y también tengo que votar un proyecto. Si lo puede verificar la secretaria con el secretario de Economía para que no coincidan, por favor. Ahora, esto tiene discusión inmediata, o sea, tenemos preferencia nosotros. Sí, lo que pasa es que, mire, lo vengo peleando del día 1 en la Comisión de Economía, siempre es lo mismo. Y además está el diputado Jackson también en la misma situación, pero bueno, usted vea la decisión que toma. ¿A qué hora tiene allá? La citación del día lunes le digo al tiro. Espera un segundo. Presidente. Es de las 9:30 hasta las 11:30. ¿Te puedes parear con el diputado Jackson de repente? Voy a hablar con él. Ya, y ahí lo vemos, que él está con licencia. Ok. Ya, diputado Ramírez. Presidente, buenas tardes. Los saludo a usted, a los invitados, a mis colegas parlamentarios. No sé quién está del Ejecutivo. Un saludo a todos. Presidente, tal como puso el diputado Jackson en el WhatsApp de la comisión, ayer o antes de ayer, que está enfermo, al parecer hoy día se siente muy mal y yo me voy a pelear con él, pero creo que usted señaló que hoy no se vota nada. ¿Es eso así? Espera, el diputado Jackson ya está pareado para esta sesión. Está pareado con el diputado Hernández para esta sesión, colega. Ok, entonces me quedo. ¿Vamos a votar algo, presidente? No, vamos a discutir, escuchar y dar plazo hasta el lunes a primera hora para las indicaciones y lo votamos el lunes. Genial, gracias, presidente. Gracias. Bueno. Entonces vamos a partir con la cuenta, señora secretaria. Voy a dar cuenta de un reemplazo para la sesión del día de hoy, el diputado señor Mellado por el diputado señor Alejandro Santana. Y llegó hace poco también el diputado señor Jackson por el diputado Javier Hernández, en caso de votar, un pareo. Deberíamos tener, mientras no llegue la permanente, si es que viene el diputado Mulet, o debería tener una... No, el diputado Mulet no está ha sido, permanente el todavía. diputado Núñez no ha sido reemplazado oficialmente. Eso pasa, no ha sido pasa por la sala ya, y es diferente el proceso. Ya. Entonces, mi estimado ministro, le damos la palabra para que nos explique este proyecto de las pymes. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio aprovecho de saludar a todos los miembros de la comisión y a los que nos están apoyando. Muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, como usted sabe, presidente, por su intermedio, hay 3 proyectos que se están ingresando ahora con discusión inmediata para ir en ayuda a las familias. Claro, exactamente. Entonces, claro, lo que ha ocurrido es que por la Cámara de Diputados se ha ingresado el proyecto del IFE universal, que son transferencias directas,
se ha ingresado el tema tributario de pymes, efectivamente, y vamos a ingresar por el Senado el tema de los bonos a las pymes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahora lo que estamos haciendo es mirando la parte solamente de alivios tributarios a pymes, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo. La próxima página, por favor. Gracias. Entonces, claro, esto está en el contexto de la crisis que hemos estado enfrentando, que obviamente ha sido muy desafiante. La pandemia del COVID, ¿no es cierto?, nos ha llevado a una recesión económica global. El año pasado, ¿no es cierto?, tuvimos una caída muy fuerte en el PIB de nuestro país. El Producto Interno Bruto cayó alrededor de 6%. Y entre las empresas más afectadas, obviamente, particularmente han sido las empresas de menor tamaño y también algunas empresas que sobre todo tienen que ver con el sector servicios, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, lo que estamos tratando de hacer es entregarles más liquidez, ¿no es cierto?, a muchas de estas empresas. A eso apunta este proyecto. Y lo segundo es que el proyecto de los bonos, ¿no es cierto?, que también vamos a ver acá en esta comisión, apunta también a darles no solamente liquidez, sino que ojalá poder sostenerlas un poco más en el corto plazo. Y lo que ha hecho el gobierno, con el apoyo obviamente de este Congreso, es que se han tratado de entregar bastantes medidas en apoyo a este sector. Ahí, por ejemplo, podemos pensar en lo que han sido los FOGAPE, ¿no es cierto?, FOGAPE COVID y el Reactiva, la Ley de Protección al Empleo, y también, ¿por qué no?, los bonos clase media, ¿no es cierto?, préstamos solidarios, que también tienen que ver mucho con personas que pueden ser dueños de este tipo de empresas, ¿no es cierto?, tal como el ingreso familiar de emergencia. Siguiente lámina. Ahora, lo que nosotros vamos a ver también se enmarca dentro de un contexto en que ya se han implementado varias de estas medidas en el año anterior, durante el 2020, ¿no es cierto? Y bueno, aquí hay algunas de ellas, por ejemplo, la suspensión de los PPM durante el 2020, la prórroga del pago de contribuciones a bienes raíces, devolución anticipada de impuestos a la renta para trabajadores independientes y pymes, la ampliación del plazo para el pago del impuesto a la renta para pymes, devolución de retenciones para boleto honorario de enero y febrero del 2020, rebaja cero del impuesto timbre de estampilla por 6 meses y rebaja transitoria del impuesto primera categoría para pymes a una tasa de 10%. Exactamente, y por eso, presidente, que hemos tenido que implementar una segunda etapa en ese sentido. Ahora, durante el 2021 ya se han implementado ciertas medidas tributarias. Esas medidas tributarias se pueden implementar algunas de ellas por decreto, y eso es lo que hemos hecho. Entonces aquí, pues, solamente para que ustedes lo tengan dentro de su registro, en el 2021 se autorizó a los municipios a entregar facilidades de pago para las cuotas de patentes municipales de julio de 2021 y de enero 2022 para pymes. Exactamente, esto ya está. Se les autorizó también a prorrogar el pago de la cuota patente de alcoholes de julio 2021 y a condonar total o parcialmente los intereses y multa por el no pago de cuota de enero 2021. Se facultó al Servicio de Impuesto Interno a prorrogar el pago de cuota de contribuciones de bienes raíces en 2021. Se facultó a la Tesorería y al Servicio de Impuesto Interno para condonar intereses y multa. Y finalmente se postergó el plazo para declarar y pagar el impuesto anual a la renta hasta el 31 de mayo del 2021. Todo eso se hizo por decreto, miembros de la comisión y presidente. Y lo que necesitamos hacer ahora es que necesitamos, y eso es lo que les solicitamos a ustedes como comisión y como Congreso, que nos apoyen, ¿no es cierto?, en renovar algunas de las medidas implementadas en el 2020 y adoptar otras medidas para otorgar alivio a las pymes, ¿no es cierto? Porque estas no se implementan por decreto, sino que se necesita ley. Entonces, la iniciativa que nosotros estamos hablando tiene 3 contenidos fundamentales. Lo primero es la disminución transitoria de la tasa de interés penal, ¿ya? Como ustedes sabrán, la tasa de interés penal hace ya muchos años está fija en un 1,5% mensual.
¿cierto? Que es bastante alto, efectivamente. Y para ser sincero con las pymes, hemos tenido muchas veces solicitudes, ¿no es cierto?, de rebaja de esto, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a ver más adelante. Nosotros como gobierno ya habíamos dicho que seguramente lo íbamos a rebajar a 0,5%, pero finalmente en este proyecto lo que le estamos solicitando es rebajarlo temporalmente a 0. ¿Ya? Eso es lo que hace el artículo número 1. El artículo número 2 tiene que ver con también darles liquidez rápida a las pymes. ¿En qué sentido? Que hay muchas de estas pymes que pueden haber comprado distintos bienes y servicios. Cuando usted compra con IVA. Y para descargar el IVA, usted lo que tiene que hacer es posteriormente vender, ¿no es cierto? Y en sus ventas usted va a generar un débito que de alguna forma le permite, ¿no es cierto?, descargar el IVA que usted había comprado antes. El problema que estamos teniendo es que hay muchas pymes que están con ventas muy bajas, y al tener esas ventas bajas, lamentablemente no pueden hacer el descargo del IVA de compra. Exactamente. Entonces, lo que hace el artículo 2 básicamente es solicitarles que todo el IVA acumulado que tengamos durante el año 2021 lo pueden ir descargando nomás. Eso significa que se les devuelve, que no esperamos que lleguen las ventas, sino que adelantamos eso y se lo devolvemos de una sola vez. Y el artículo 3 lo que hace es que extiende la vigencia de varias patentes provisorias que son requeridas, ¿no es cierto?, por municipalidades, y que lamentablemente han ido venciendo. Y han ido venciendo, bueno, porque naturalmente los plazos van a ir corriendo. Entonces lo que queremos acá también, les solicitamos que ustedes nos extiendan la vigencia de esas patentes para que, bueno, las pymes no tengan problemas con estas patentes. Eso es lo que hace básicamente este proyecto. Efectivamente, entonces, presidente, tal como usted lo nota, efectivamente eso significa tener un impacto sobre los municipios. Ahora, nosotros, tal como le he mostrado en una lámina anterior, prorrogamos las contribuciones, dimos facultad a los municipios para prorrogar también pagos de patentes, de alcoholes, ¿no es cierto?, municipales, y efectivamente lo que ocurre es que las municipalidades tienen una merma de ingresos, por lo menos al comienzo, porque después las van a pagar más adelante, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es que les estamos adelantando a las municipalidades anticipo. Y aquí va a ser un poco, efectivamente, aquí más o menos la misma idea. ¿Ya? Eso lo hacemos nosotros por decreto. O sea, así es, estimado. Así es. Perdón que lo vamos interrumpiendo, pero creo que es más fácil también ir haciendo la pregunta. Por favor. Lo que pasa es que este sí que es un tema, y el diputado Pérez lo comparte, importantísimo. Entonces, bueno que quede registrado en acta la disposición del Ejecutivo de buscar la fórmula de compensar a los municipios. Luego cobrará cuando terminen estos plazos. Claro, si no estaríamos con un problema. Eso es un tema. Claro, presidente, por su intermedio, entonces, sí, efectivamente lo que hemos hecho es que en todos los otros casos nosotros nos hemos juntado con la Asociación de Municipalidades, los respectivos representantes, ¿no es cierto? Y justamente lo que hemos estado haciendo es coordinar cómo hacer este proceso. Entonces, efectivamente, ellos prorrogan el pago patente y por lo tanto pierden los ingresos al comienzo. Lo que hacemos nosotros es que nosotros les inyectamos, ¿no es cierto? Y cuando viene el pago, efectivamente, ahí no... No, eso lo podemos hacer como una reasignación presupuestaria. Bien, entonces si les parece la lámina 6 ya está solamente el detalle de las normas. Entonces lo primero, el artículo 1 corresponde a la disminución transitoria de la tasa de interés penal para pymes, ¿no es cierto? Aquí está lo que les decía, como medida de alivio para las pymes, el proyecto lo que hace es que tiene una disminución transitoria de la tasa de interés penal desde un 1,5% mensual, ¿no es cierto?, por mora, a una tasa de 0. Es completo, está todos los giros que se emitan hasta el 31 de diciembre del 2021. Esta medida tiene una menor recaudación porque al final lo que ocurre es que no se recaudan menos ingresos para el fisco, pero es una menor recaudación de cerca de 11 millones de dólares en el año 2021.
El artículo número 2, como aparece en la lámina 7, justamente lo que hace es que permite la devolución de crédito fiscal de IVA acumulado para pymes, ¿no es cierto? Aquí está lo que les contaba, que efectivamente lo que ocurre es que hay pymes que lo que hacen es que compraron, ¿no es cierto?, con IVA y no han podido descargar el IVA. Entonces, para todas aquellas pymes que mantengan un saldo acumulado de IVA como crédito fiscal a mayo 2021 y que presenten una disminución del menos un 20% de sus ingresos producto de la crisis. Aquí, claro, ¿por qué decimos que tengan un 20%, una disminución de 20% de sus ingresos? Porque si no hubiera disminución de ingresos, ellos tendrían IVA que les permitiría descargar el IVA que de compra. Pero entonces estamos preocupados efectivamente en aquellas que tienen el problema y que no tienen el IVA. Entonces, por eso que estamos hablando de una disminución del menos un 20% de su ingreso. Gracias, presidente. Los que Por su quieran, intermedio, salvo que sean planteamientos más completos, porque si son preguntas, preguntas sobre cuestiones, ir haciendo haciendo lo mismo a los diputados y diputadas, sí, diputados que están ahí, Ramírez, podemos interrumpir para ir avanzando. Sobre ese punto, ministro, por su intermedio, presidente, digamos, este tema del reembolso, devolución, dice, me da la impresión que más bien una palabra debería haber sido reembolso, de IVA, si bien tiene esa condicionante que usted explicaba del 20%, o que tengan una merma, digamos, las ventas. ¿Esto es para todas las pymes o también podríamos decirlo para lo que se denomina las pymes no esenciales? ¿Por qué hago esta distinción? Y no es que quiera ser odiosa, pero todos sabemos que todos los periodos de cuarentena, transitorios, o sea, de fin de semana, o las totales, que han sido bastante, muy prolongadas, sobre todo en este segundo rebrote, esta segunda ola, indudablemente todas las no esenciales que yo denomino están cerradas, o sea, no tienen venta. O sea, no habría que demostrar nada, basta que el impuesto interno debe saber perfectamente que no le llegó IVA, además está la boleta electrónica, por lo tanto lo saben perfectamente. En cambio, hay otras pymes, las comparaciones son odiosas, pero hay otras pymes que son las esenciales y que la ha ido bastante bien. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es para todas las pymes? Esa es mi consulta, presidente. Sí, presidente, por su intermedio. Entonces, efectivamente es para todas las pymes, diputados, para todas las pymes. Es clarísimo para todas las pymes, pero efectivamente las que se van a ver más beneficiadas, porque son las que menos ventas han tenido, son las pymes no esenciales, ¿no es cierto?, que han tenido que paralizar. Seguramente ellas, claro, pueden tener mucho crédito de IVA acumulado y no lo pueden descargar y ahora lo van a poder obtener todo el reembolso. Entonces, aquí se va a poder solicitar el reembolso por una sola vez del remanente del crédito acumulado del crédito fiscal de impuesto del IVA, ¿no es cierto? Y esto lo van a poder realizar en los meses de junio, julio, agosto del 2021. Esto debería ser. Deberíamos chequearlo, presidente. Lo vamos a chequear. Si esto está reajustado por inflación o no. ¿Está reajustado ya? Ya. Sí. Por favor, si hablan, lo hacen con micrófono para poder escucharlos, a los colegas. Sí, lo que estaba preguntando, colega, es que si la devolución, si alguien tiene el IVA de febrero y lo pide en junio, es a valor histórico reajustado, y nos aclara acá el asesor futuro ministro de que es reajustado, o sea, va en UF en ese sentido, va en moneda permanente. Muchas gracias. Bueno, en las láminas 8 y 9 lo único que indica es cuáles son los requisitos necesarios para poder solicitar esta devolución. Lo primero es, tal como hablábamos, una caída de las ventas, ¿no es cierto?, del 20% en enero y febrero del 2021 respecto a enero y febrero 2020. Además que exista obviamente un remanente de crédito fiscal. Además que, ¿no es cierto?, no existan incumplimientos reiterados o delitos tributarios.
enero y febrero, no es enero y febrero y marzo, solo enero? O sea, ¿cuál es el fundamento básico para decir el que está en estos 2 meses es habilitado? ¿Por qué se restringe ahí? ¿Hay alguna razón técnica o hay...? Sí, fue definir un criterio nomás, diputado, pero la verdad que también, y claro, también lo otro que O sea, ocurre, todo el mundo de turismo y todo va, porque claro, realmente arriba. Pero quizás para otras empresas, marzo, no hay colegio, no hay cuestión. sí, la verdad que uno podría pensar en ese tipo de criterios. Sí. Claro, lo que pasa es que hoy día estamos entrando, hoy día estamos bueno, estamos en mayo, ¿no es cierto? Obviamente, entonces, claro, tenemos, eso significa marzo, marzo posiblemente ya esté en el impuesto interno, abril no sé si está completo en el impuesto interno. Entonces, por eso que pensaba en enero y febrero, pero eventualmente, claro, pero eventualmente también podríamos incluir marzo si fuera, no es un tema que estemos cerrados. También solicitamos que el contribuyente haya presentado las declaraciones de IVA de los últimos 36 periodos, o presentados, ¿no es cierto? Que el crédito fiscal provenga de operaciones que efectivamente estén registradas en el libro de compra y venta y que no se mantenga una deuda tributaria. Y si tuviera deuda tributaria, bueno, no habría problema en la medida que los contribuyentes se encuentran cumpliendo los convenios de pago respectivos ante la Tesorería General de la República. Y si estoy con deuda, no tengo el convenio, pero lo logro hacer antes, después puedo. Si ahora veo que este requisito, hoy me está parando, no puedo. Tendríamos que chequear la De reacción. inmediato, oye, vamos y hagamos un convenio inmediato. Yo entiendo que sí, yo entiendo que no habría problema. Ahora vamos a chequear la reacción, pero efectivamente ese es el espíritu, por lo menos. Ya, ¿cómo se recibe el reembolso? Lo que está en la lámina 10. Bueno, eso es lo otro que queremos hacer lo más simple posible. Entonces, esto se va a solicitar ante el Servicio de Impuesto Interno, básicamente mediante medio electrónico, para hacerlo lo más fácil posible, y esto lo va a pagar la Tesorería en un plazo de 10 días hábiles desde la solicitud. ¿Cuándo se puede solicitar el reembolso? Bueno, una vez que aprobemos la ley, durante los meses de junio, julio y agosto. Con esto estamos pensando llegar a un potencial de 117.000 pymes aproximadamente, que son las pymes que tendrían una disminución de 20% en sus ingresos a lo menos. Esto obviamente tiene un costo fiscal, el costo fiscal no un costo, sino una menor recaudación de prácticamente 77.000 millones de pesos, aproximadamente 110 millones de dólares durante 2021. Ahí está la parte más importante del costo del proyecto. Y finalmente, el artículo 3 corresponde a la extensión de la vigencia de patentes provisorias. Entonces aquí, claro, tal como les decía, que dadas las medidas sanitarias, ¿no es cierto?, hay menos capacidad para solicitar, gestionar y otorgar los permisos para las patentes municipales definitivas, ¿no es cierto? Entonces, para eso se propone la extensión de la vigencia de las patentes provisorias en todas aquellas empresas cuyas patentes vencieron durante el periodo de vigencia de la alerta sanitaria. Entonces, esto lo que va a permitir es que las empresas puedan continuar con la tramitación de los permisos necesarios para su patente municipal definitiva. Esta última parte no tiene un costo fiscal obvio, ¿no es cierto?, sino que simplemente entregar mejores gestión, y por lo tanto el impacto fiscal del proyecto completo, lo que está en la lámina 12 de la presentación, corresponde aproximadamente a 120 millones de dólares, donde son 10 millones de dólares por la disminución a cero de la tasa de interés penal, y son prácticamente 110 millones de dólares por la devolución del remanente del crédito fiscal que corresponde a menores ingresos. Con eso tenemos solamente en este proyecto, porque obviamente, como les dije, vamos a tener un segundo proyecto que es el del bono para las pymes, que es mucho más grande, pero solamente en este proyecto tenemos un efecto fiscal de 120 millones de dólares durante el 2021. ¿Qué interrupción? Adelante nomás. Sí, no, es para aclarar una duda. Me parece bien, felicito a
al ministro por el proyecto, porque parte por la tasa de interés de alguien que ya tiene problemas, digamos, después sigue por la evolución de quien supuestamente abrió, compró, después tuvo que cerrar, ¿cierto? Y después sigue por la vigencia de las patentes. Entonces, la duda que tengo, porque en el número 1 de la hoja 3 habla de suspensión de pago provisional el año pasado, porque ahí falta a lo mejor cuando se abra la pyme de nuevo, o cuando se abre 10 días, después lo cierran otra vez por cuarentena, digamos, necesita flujo, digamos, y el PPM lo deja flujo amarrado, porque tiene que pagarlo, aunque tenga que pagar igual el impuesto el otro año, quizás podrían, a lo mejor por tema administrativo, a lo mejor se puede hacer que no pague PPM durante el 2021 para que tenga esa caja para poder salir, porque estamos aquí, el que está con problemas, le bajan la tasa, le devuelven el IVA al que compró, le aumentan las patentes, pero cuando quiero abrir y salir, voy a tener menos flujo de caja porque tengo que pagar el PPM. ¿No hay ninguna posibilidad de volver a hacerlo del 2020? Esa era mi duda. Digamos. Respecto al informe financiero, justamente lo que hablábamos delante, en el tercer punto no le pone impacto porque es los municipios los que van a extender. Pero de alguna manera, si no hubiera compensación, tú tienes un efecto, por último, de financiero. No es lo mismo cobrar en marzo que cobrar en diciembre, hay UEF, etcétera, y eso no. Oye, entonces por eso que es importante reafirmar de que haya desde el nivel central un adelanto o algo, pero no ahora, pues entonces compensa una cosa con otra y después se recupera, obviamente. Sí, diputado Pérez. José Intermedio, no, aclarar el tema. Lo que pasa es que, como lo explicaba el ministro, el hecho de la prórroga de los permisos transitorios que otorgan las direcciones de obra en las municipalidades no exime del pago de patente. O sea, igual tienen que pagar, entre comillas, patente provisoria, que es el mismo valor que le cobran si fuera, es por el tema de la regularización de la recepción de las, entre comillas, obras del negocio, pequeña industria, taller, etcétera, 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 que deben cumplir conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Entonces, los municipios dan un plazo, les dan un año, hasta con una prórroga adicional de 8 años, generalmente no en época de pandemia, pero ellos pagan patente igual. Pagan la patente provisoria, por así decirlo, pero es el mismo valor. O sea, no tienen una merma. Ahora, el prorrogar esta patente provisoria no lo exime del pago, por lo tanto no hay un costo adicional. Solamente... No, porque siguen pagando la patente, porque las patentes ya están prorrogadas, la solicitud de patente, por lo que explicó el ministro, y por eso va a haber aumento del fondo, o sea, anticipo del fondo común para subsanar eso. No, es que este más bien es cuando ellos quieren concurrir al banco o quieren realizar algún trámite especial, en muchos actos se les pide que tengan su patente definitiva, incluso ante el propio municipio. Y los plazos son perentorios, o sea, si no cumplió, tiene que ser muy fundada la prórroga. Entonces, esto lo habilita para seguir ejerciendo la actividad o giro mientras resuelve los problemas del arquitecto, que el detalle, es más bien de ese tipo, es una gestión administrativa de la dirección de obra. A eso me quería referir, para no confundirse con la patente, con la prórroga de la patente, a eso me refiero. Eso, presidente, gracias. Como usted ve, ministro, sabe mucho de municipio, el diputado Pérez la próxima vez parece que va a querer ser alcalde, no me está quedando claro. Tenemos aquí, vamos a aprovechar, tengo 2 indicaciones, está por ahí el diputado Monsalve, pero vamos... Pero para dejar las 2 indicaciones y ahí le damos, para que quede todo el tema. Una de ellas que parece razonable, ministro, esta indicación que habla de eliminar la letra F del artículo 2, que tiene que ver con los que no mantengan deuda tributaria, salvo los contribuyentes que se encuentren cumpliendo convenios de pago ante la tesorería, que es lo que un poco decíamos delante, que es complicado eso de que no tengan deuda, en general están las condiciones de todo el mundo, tiene alguna deuda tributaria, entonces hay una indicación dentro de todos los puntos, ese dejarlo
no estoy explicando las indicaciones, borrar esa letra, ¿ya? Para que consideramos, son las dos indicaciones. Y la otra crea un artículo nuevo que dice flexibilización transitoria de las reglas de acceso, financiamiento y contratación de las MIPYME. Desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta el 31 de diciembre del 21, o hasta que quede sin efecto el decreto que establece la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia de COVID-19, si es que fuere posterior a la fecha señalada, los organismos del Estado que otorguen o administren financiamiento directo o a través de intermediarios financieros y no financieros, micro y pequeñas empresas, los términos señalados en el artículo 2 de la ley 20.416, no podrán considerar las deudas contraídas entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2021, incluso tributarias, laborales, provisionales, por las empresas o los empresarios para efecto de las postulaciones a los financiamientos aludidos. Sin perjuicio de lo anterior, hasta el 30% de financiamiento se destinará al pago de deudas laborales y provisiones pendientes. De la misma manera, no se considerará para efecto de acceder al registro. Sí, me da la impresión que no es con este proyecto. Este es el que va a ingresar por el Senado. Sí. Del diputado Monsalve. Sí, no, por eso estamos viendo para que quede claro que esta entonces no está en el motivo. Presidente. La otra sí que la dejamos a discusión. Es del otro que va a entrar por el Senado, sí. Sí, no, era solamente para poder explicarle eso efectivamente al diputado Monsalves, que en el proyecto que ingresa por el Senado, ¿no es cierto?, que es el de los bonos PYME, ahí uno de los temas que se toca es que efectivamente las pymes no tienen acceso a financiamiento de fondos públicos, ¿no es cierto?, cuando ocurran algunos de esos problemas. Entonces, de alguna forma, ese tema justamente se toca en el otro proyecto. Y ahí, bueno, ahí lo podremos discutir eventualmente. Nosotros creemos que está bastante bien hecho en el otro proyecto, pero ahí eventualmente se tendría que discutir. Por lo tanto, esa indicación la dejamos, señora secretaria, para el otro proyecto, porque no tiene relación con este. Y sí está la otra que hablábamos de eliminar, y no sé cuál es la opinión de ustedes, de esto de que los que no mantengan deuda, que no tengan deuda tributaria, si tienen alguna deuda tributaria, salvo que estén en convenio, lo que hablábamos delante, ¿no es cierto?, quedarían fuera. Hay una propuesta del diputado Monsalve para dejar fuera, digamos, este punto F. No eliminarlo, o sea que mientras dure este sistema hasta el 31 de diciembre, sí diga que no se encuentren algunas causales, que no haya presentado esto, que el otro, pero el que no mantengan deuda. Sí, perdón, presidente, es que el estado de excepción está retenido. El estado de excepción entiendo que vence el 30 de junio de ahora, ¿no? Si no me corrige, señor Pavés, subsecretario, el estado de excepción vence el 30 de junio de este año, ¿no? Ya, por otros 90 días, ¿no? ¿Es cada 90 días o...? Ah, ya. Pero ¿y eso qué tiene que ver con...? Porque esto está hasta diciembre, ¿tiene que ver con el Estado? No, que estaba preguntando por el otro de que me transcurría al otro proyecto, por eso... Esto de que no mantengan deuda tributaria, ¿es conversable el tema o...? Como acabamos de ver en la indicación, tenemos que ver la implicancia, no estoy seguro, la verdad, necesito conversarlo con impuesto interno y para formarme una posición un poco más técnica. O sea, si aprobamos esta indicación, le dejamos el problema de aquí a la sala para que lo conversen y la repongan o se quede fuera. Ahí tenemos una alternativa. Bueno, a ver, yo creo que vamos a votar hoy día este proyecto, estamos en los tiempos, está claro, yo creo que vamos a votarlo hoy día, está la indicación que está recogida, ¿no es cierto? Así que vamos a aprovechar a escuchar. Tenemos ahí a don Héctor, que en la mañana no pudimos. Ayer no pudimos, así que don Héctor, a ver si ahora podemos, me dicen que viene más potente y se va a poder escuchar. ¿No? Don Héctor tiene que activar el micrófono porque está con el micrófono apagado. A ver, mientras habla don Héctor, ya, diputado Chile. No, sí, ahí está. El diputado Lorenzini siempre me ha apagado el micrófono, pero no, gusto de saludarlo, diputado, saludar a un integrante de la pero de la el comisión. problema
El problema es que me llega una carta de todos sus miembros que me dicen que haga eso. Yo quiero decir, Y por supuesto, aprovechar de saludar al señor ministro, su secretario, que los vimos más cercanos ayer en La Moneda. Bueno, cuando me llegó la invitación por la mañana, señor presidente, yo me ilusioné y empecé a preparar mi presentación de acuerdo a lo que había escuchado anoche, pero cuando vi el proyecto de ley como que me anduve decepcionando un poco por lo poco extenso que es y la necesidad o urgencia que tienen las pymes de poder abordar la temática en general. Ahora, yendo a lo específico de este proyecto, Pero obviamente... te aclaro, Héctor, que este proyecto es específico. O sea, viene otro que contempla todas las otras que van a entrar por el Senado. O sea, esto es el chico tributario nomás. Lo tengo claro, diputado, pero como le digo, es tanta la necesidad que uno quiere que estas cosas anden bastante más rápido. Pero refiriéndome al proyecto propiamente tal, uno tiene que alabar la decisión que se tomó no solo de rebajar la tasa de interés por las deudas tributarias a un 0,5, como lo había anunciado el presidente de la República en la reunión que tuvimos con él el 30 de abril, sino a tasa cero. Porque es impresentable que en una época de crisis se apruebe un FOGAPE a tasa cero y después lo suban así a 7,7 y que el Estado siga ejecutando a los contribuyentes, a los ciudadanos del país, con una tasa de 1,5 mensual y un 18% anual. Si un particular hiciera eso o un banco, lo acusamos de usura y tiene un repudio nacional. Pero el Estado lo viene haciendo por muchos años, por lo tanto, alabamos esta medida. Pero sí nos preocupa que solo tenga una vigencia hasta el último día de diciembre de este año, porque nadie puede predecir cuánto va a durar esta crisis y cuándo estaremos en condiciones de empezar a pagar los compromisos económicos que podamos contraer respecto a esta situación de deuda tributaria. Y nosotros creemos de que si se hizo este esfuerzo, se tomó esta determinación, debiese ser por un espacio de tiempo bastante más prolongado, de tal manera que se pueda acceder a él cuando se esté en condiciones de adquirir compromisos de pago, porque lo que estamos haciendo día a día es aumentar el peso de esta mochila de las pymes. Por lo tanto, señor presidente, señores parlamentarios y señor ministro, le solicitamos como CONAPYME que se revise esta situación y que sea por un periodo más prolongado, a lo menos por un año más, después del 31 de diciembre del 2021, porque efectivamente surgiría los efectos que se necesita que surja, porque hoy día, existiendo esta opción, de todas maneras nadie va a ir a hacer una repactación. Sobre el punto 2 de esta devolución de IVA, obviamente que le va a servir a mucha gente. Obviamente que hay a lo mejor actividad del turismo, del comercio, de la gastronomía, que viendo que venía mejoras respecto a la pandemia sanitaria, íbamos bajando de etapa y pasábamos de la 1 a la 2, cuando se podían instalar mesas en las terrazas, y después nos cambiábamos a la fase 1 y nos quedábamos con todas las compras, y obviamente esas compras tienen IVA y que lo puedan descargar, pero lo descargarán quienes tengan venta. Quienes no han tenido ventas y no tienen ventas, ¿qué van a demostrar de rebaja de sus ingresos de un 20% si venían mal y continúan mal? Ahora, no estamos diciendo que esto nos sirva o que no sea bueno.
Lo que estamos diciendo es que idealmente todas estas medidas debiesen tener una extensión bastante más amplia que la que vemos y no tener que empezar a sumar y a restar si cuadro o no cuadro en lo declarado por allá por enero, febrero, marzo, como dijo usted, presidente, y después lo que ocurrió en estos meses y las declaraciones que voy a hacer en junio, julio y agosto. Creemos que no debiese ser tan acotado y que además los beneficios que se ofrezcan tengan una llegada más amplia, porque esto, como decía, sirve a los que les sirve y no les sirve a los que están más complicados y que no han tenido ventas, facturaciones, y tenemos muchas empresas que no facturaron nada en el año 2020 o algo el 2020, pero nada el 2021 o algo el 2021, por lo tanto esto no le va a llegar. Y finalmente esto de las patentes provisorias, qué bueno que así sea, qué bueno que así sea esencialmente para quienes están conformando hoy día sus empresas, que están con sus iniciaciones de actividades recientes y puedan sacar esta patente provisoria o sacaron esta patente provisoria y que puedan tener un poco de extensión. Eso por supuesto que es bueno. Por algo existe una ley que se llama Empresa en un Día y se crean empresas cada día y también se crean muchas organizaciones gremiales con esta creación de empresas. Nosotros acostumbrábamos como CONAPYME a ir a exponer al Parlamento una o dos organizaciones. Hoy día parece que la están vendiendo por docena, por ciento, por miles, y hasta el Parlamento debe confundirse a veces porque algunas tienen nombres bastante rimbombantes y no sabemos si representan o no representan a alguien. Entonces, cuando se crean empresas, es buena la estadística de cuántas empresas más se crearon. El tema es cuántas empresas sí murieron, ya sea de las nuevas o de las que existían. Y creo que también es un tema digno de tomar en consideración, porque hay empresas que quedan ahí, tienen un root, nunca más funcionan, y a veces estas complicaciones empujan a la informalidad y al final hasta para las estadísticas es complejo poder tener un catastro real de quién funciona o no funciona, y se lo hemos planteado al señor ministro de Hacienda que Impuesto Interno debe tener números bastante más acabados, porque nosotros tenemos que ver algo del INE, algo de estadística, algo de algunos informes de algunas fundaciones, pero nos gustaría tener los números reales también para poder exponer con más base y tener efectivamente la información del país, y no tenemos una danza de organizaciones, una danza de empresas, y finalmente la mayor parte del comercio se hace en forma informal y no en la constitución de las empresas que se están conformando. Así que gracias, señor presidente, gracias, señores diputados. Esa es mi exposición respecto a este exiguo proyecto de ley, y esperamos con ansia el otro que debiese ser un poco más amplio. Gracias, presidente. No, gracias a ti, Héctor Sandoval, desde ya invitado para el otro proyecto, que como aquí a veces conversamos más, el otro lo ingresaron por el Senado, pero ya llegará acá y usted va a estar, pero espero que ahí no sea telemáticamente, sino que esté aquí presente. Bueno, si ya fui a La Moneda, ¿por qué no ir al Parlamento? Encantado. Y además, como ya soy medio viejo, tengo las 2 vacunas, estoy esperando la tercera y para ir con mi carnet verde para allá. Ah, no, pero si ya tiene más de 75, aquí está liberado para poner indicaciones cuando quiera. Entonces, son aceptadas, sí. Me falta como un mes. Sofía, sí, diputada, ¿algún comentario? Presidente, no, solo agradecer a don Héctor que está haciendo ahí sus acotaciones al proyecto y que podamos avanzar rápidamente, porque hoy día las pymes y las familias necesitan que el Parlamento esté ágil y saquemos luego los proyectos. Sobre eso, presidente, gracias. Diputado Chilin, había pedido la palabra.
Presidente, bueno, yo tengo una impresión positiva del proyecto que se está proponiendo hoy día aquí a la comisión, porque ayuda a resolver uno de los problemas que han hecho presente una y otra vez las pequeñas y medianas empresas, que es el tener liquidez, naturalmente, que no es suficiente y por lo mismo hubiese sido conveniente, a mi juicio, tener a la vista el conjunto de iniciativas sobre este actor económico, las que entraron por el Senado, las que entraron por acá, para poder hacer una evaluación más certera. Pero bueno, lo revisaremos con la mejor voluntad y yo quería referirme a la indicación que sí tiene que ver con el proyecto que estamos viendo y que es el que propone eliminar la letra F del artículo 2. Aquí de lo que se trata, según esta indicación, aunque ello no está explicitado en el texto, es de reducir, si es que no eliminar, toda traba que facilite, o más bien que dificulte el acceso de las pymes a los beneficios que se están estableciendo en la ley. Y si ese es el espíritu, y este espíritu es reafirmado por el gobierno en la comisión, en realidad, señor presidente, lo que deberíamos tal vez hacer es pedirle al diputado Monsalve o al gobierno el que reformule la indicación. No, la corta, la que dice eliminar la letra F del artículo 2. La letra F actual dice lo siguiente: que no mantengan, dentro de los requisitos para poder acceder a, que no mantengan una deuda tributaria, salvo los contribuyentes que se encuentren cumpliendo convenios de pago ante la tesorería. Tal vez pudiera quedar como que mantengan una deuda tributaria y que se encuentren cumpliendo convenios de pago ante la tesorería o que estén en proceso de establecerlo. De modo de, así como con el famoso cuento del carné azul de las vacunaciones que ha incentivado que la gente se vaya a vacunar porque va a tener mayores grados de libertad, que haya un incentivo a que la gente acuda al servicio de tesorería a establecer convenios para regularizar sus deudas tributarias y obtener los beneficios que permite la... Y lo pone en positivo en vez de negativo y no lo deja en el aire como quedaría según la indicación que propone el colega Monsalve, con buena intención, pero igual que los que chutean mal los penales, con mala realización. Puede hacer la indicación, hablaremos ahí con el diputado Monsalve, porque es un intermedio, ¿no es cierto?, y que el Ejecutivo va a darle su ok, yo creo, así que puede ser. Diputado Ramírez. Nada que opinar. Diputado Monsalve. Diputado Ramírez, ahí está, diputado Ramírez. Sí. No, déjeme para el final, por favor, presidente. Diputado Monsalve, ¿ha escuchado lo que hemos conversado? Y vamos a ver la indicación suya ahí con el diputado Chilin, que va a hacer una propuesta intermedia. Sí, presidente, no sé si me escucha bien. Sí, me escuchamos perfecto. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro. Sí, la segunda indicación, porque entiendo que la primera que iba dirigida al artículo segundo, que es más extensa, consideran que más bien pertenece al proyecto que ingresó por el Senado. Pero respecto a esto, lo que el ministro ha planteado es que el artículo 2 va a permitir la práctica de descargar el IVA, ¿cierto? Cuestión que resolvería la situación de pequeñas empresas que no han tenido ventas. Pero después se colocan una serie de requisitos para este beneficio, entre ellos no tener deudas tributarias, salvo que esas deudas tributarias tengan un convenio de pago. Las deudas tributarias son perseguibles y por lo tanto aquí nos está pidiendo que el Estado renuncie a la facultad y a la obligación de perseguir las deudas tributarias. Pero
nos parece que la situación actual, pueden haber, y no tengo datos aquí, por eso es que sería bueno la opinión del ministro, pueden haber muchas pequeñas empresas que mantengan deudas tributarias, que no tengan convenios y que producto de este requisito no van a poder acceder a este beneficio. Insisto, las deudas tributarias son perseguibles, siempre son perseguibles. La pregunta es, ¿vale la pena colocar esto como requisito a la hora de tratar de llegar con la mayor cobertura posible a aquellas pymes que, como ya establece el proyecto, son pymes que están teniendo alguna actividad económica, tienen alguna relación laboral, por lo tanto están generando actividad económica, están generando empleo, pero no han podido o no han accedido todavía a convenios de pago para sus deudas tributarias? O sea, la pregunta es, ¿vale la pena colocar este requisito que está colocando el proyecto? Bueno, la indicación lo que busca es decir, no es razonable, eliminemos este requisito porque el Estado igual puede perseguir la deuda tributaria. Entiendo lo que plantea el diputado Chile en positivo, pero en positivo tendría que ser en positivo hacia el futuro, o sea, tendría que dar un plazo para que las pequeñas empresas pudieran eventualmente firmar convenio de pago y acceder al beneficio. Pero yo por ahora mantendría mi indicación tal como está. Me gustaría escuchar la opinión del ministro al respecto. Gracias, diputado Monsalve. Sí, están los plazos ahí, creo que era trimestre, junio, julio y agosto, y ahí estamos viendo, para leerle, ¿no es cierto?, la reacción que está haciendo el diputado Chile en intermedia. Por mientras, diputado von Bullenborg, ¿algo que agregar? Diputado Mellado, no. Entonces, antes de entrar en detalle, votemos primero en general para seguir el proceso y de ahí entramos a ver las indicaciones y vemos qué hacemos en particular. Si les parece, votamos en general. Ya, presidente, tomo Ya, entonces en la general. votación en general. Señora Cid, A favor. señor Monsalve, ¿es posible verlo, señor Monsalve? Sí. Está arriba. Aquí estoy. En Ya. general, a favor, secretario. Paró el dedo, señor Monsalve. En general, a favor. Ya, señor Monsalve. Don Leopoldo Pérez. A favor. Señor Ramírez. A favor, secretaria. Señor Mellado. Don Miguel. Señor Chili. Por favor. Señor von Bullenborg. A favor, señora secretaria. Presidente, señor Levesini. 8 votos unánime, presidente. Se aprobó. El artículo primero no tiene indicaciones, que es respecto a la disminución de la tasa penal. ¿Alguien está opuesto, pide más plazo para hacer indicaciones o podemos votarlo? Votemos. ¿Al primero? No, al segundo tú estás diciendo. No, por eso estoy en el primero, solamente que no hay indicaciones, no he escuchado comentarios en contra del primero. Si les parece, Presidente, si me permite, sí. el representante de las pequeñas empresas valoró mucho el artículo primero, pero planteó que extender este beneficio más allá del 31 de diciembre. Entonces, antes de votar, a mí me parece, por las cifras sanitarias que tenemos hoy día, que lo más probable es que por lo menos las limitaciones a la actividad económica se van a prolongar más allá de lo que está pensado. Entonces, me parece completamente razonable lo que ha planteado Héctor Sandoval. Entonces, antes de votar, me gustaría saber si el ministro está dispuesto en este trámite, en la sala o en el trámite en el Senado, a ampliar ese plazo. Y tiene una razonabilidad que yo te recojo, colega Monsalve, que dado que los impuestos se declaran a partir de abril, no se pudiera hacer hasta fines de marzo el otro año. En vez de diciembre, bueno, dejarlo hasta antes, todo el problema de impuestos que ya puede ser distinto, dejarlo hasta marzo quizás. Diputado Pérez me había pedido la palabra sobre este tema. Presidente, por su intermedio al diputado Monsalve. Todos escuchamos el planteamiento de don Héctor y tiene razón.
Y don Héctor, cuando planteó este tema, dijo que lo más probable, dadas las mismas condiciones sanitarias, que esto puede que traspase al 31 de diciembre del 2021 y que es lo más probable desde el punto de vista de la recuperación, si es que, Dios mediante, la pandemia afloja un poco. Pero hay un elemento importante. El 30 de junio vence el estado de excepción sanitario y ese tiene que renovarse. Entonces, yo la pregunta mía, presidente, al Ejecutivo, o a quien pueda, o a la Secretaría, desde el punto de vista legal, si se puede hacer algo sin tener vigente, porque no sabemos si va a estar vigente el 31 de diciembre el estado de excepción constitucional, porque todo esto está basado sobre la base de esa norma. Entonces, el 30 de junio puede suceder que a lo mejor el Congreso, entre comillas, no apruebe la prórroga hasta el 31 de diciembre, si es que así lo determinara el presidente. Y puede que se la prorroguen por 60 días o por 90 días, entonces, y después volver de nuevo con el tema. Entonces, yo no sé si eso es posible, que en esta ley, que está basada en eso, sea para un año más, que es lo que está solicitando ahí el diputado Monsalvo, el señor Sandoval, o Abril, no sé. Esa es mi duda, de si eso es factible o no. Pero a lo menos en una intermedia, colega Pérez, lo que podría hacer es que era parte de la indicación, ¿no es cierto?, que mandó el señor Monsalve para lo que vamos a ver en el otro proyecto, pero aquí podría ser válido, dice, hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta que quede sin efecto el decreto que establece la vigencia de un estado de excepción constitucional por la catástrofe, etcétera, si es que fuera posterior a dicha fecha, etcétera. Entonces ahí estamos dejando la posibilidad de que si se mantiene la situación, hasta allí sigue vigente. Y eso no, por eso digo yo que esa podría ser una intermedia. Yo decía hasta marzo, él decía más tiempo allá, pero a lo menos amarrarlo hasta que mientras esté el sistema con problemas, sigue. No sé la opinión del Ejecutivo. Entonces podríamos, diputado Monsalve, sí, por eso, pero estamos de acuerdo con el Ejecutivo, o sea, estoy viendo si el diputado Monsalve estaría de acuerdo con ese avance, por lo menos aquí en la Comisión de Hacienda. Sí, yo entiendo que la reactivación económica no va a estar necesaria, o sea, está vinculada a la condición sanitaria, pero el estado de excepción está directamente vinculado a la situación sanitaria. Me explico, si mejoraran los datos sanitarios en octubre, podría terminar el estado de excepción. No significa que de manera inmediata se va a reactivar el consumo y se va a reactivar la economía y la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, a mí me parece que lo que está pidiendo don Néstor Sandoval es justamente no vincularlo al estado de excepción, sino establecer un plazo que podamos establecer en la ley. Y a mí me parece que es razonable lo que usted planteó, presidente. Pensar que esta disminución de tasa cero se extienda hasta el 31 de marzo del 2022, eso le daría estabilidad, le dará garantía y creo que además sería una buena noticia para las pymes. No veo que esto además tenga un costo fiscal extraordinario, o sea, yo creo que es algo que se puede hacer. Entonces, vuelvo a insistir, yo le pediría al ministro que pudiera pronunciarse y abrirse a extender este beneficio hasta el 31 de marzo del 2022. Sí, porque lo que pasa es que teóricamente el prorrogar así directo sería inadmisible aquí, o sea, tendría que ser una indicación de... Por eso, así es, lo sé, lo entiendo eso. La anterior que la que estábamos discutiendo acá y conversando, que es intermedia de hasta el 31 de diciembre, o sí, o sea, igual dejar el 31 de diciembre, si se acaba la pandemia en agosto, septiembre, ya está hasta el 31 de diciembre, pero si se alargara, dejar la posibilidad y o hasta después del 31 de diciembre, o en su caso, ¿no es cierto?, después de diciembre hasta que esté. En eso hay respaldo del Ejecutivo. Respecto a lo otro, le dejo la palabra al señor ministro, lo que dice el diputado González. Sí, gracias. Diputado, sí, es que o sea, me gusta más el hecho del estado de excepción porque, mira, al final, si por alguna razón esta cosa llegara hasta junio del próximo año, al poner estado de excepción, tú llegarías a junio del próximo año. Si pones una fecha marzo, claro, son 3 meses más, puede ser, pero la verdad me parece más razonable decir 31 de diciembre, y si se extiende más allá por el estado de excepción, bueno, llegará más allá. Creo que está pidiendo la palabra Monsalve. No, y además lo que estamos haciendo, el Ejecutivo está recogiendo, diputado Monsalve, su indicación que va para el otro proyecto, que allá la verdad no, pero aquí
hasta que quede sin efecto el decreto que establece, etcétera. O sea, estaríamos tomando, haciendo una indicación con lo que usted tiene en esta indicación que va para el otro proyecto para aplicarla acá. Sería una cuestión intermedia, no sé qué le parece. Sí, yo diría que son cosas distintas, pero, presidente, mire, solo decir lo siguiente. Es muy poco probable, y el ministro lo sabe, el gobierno lo sabe, que el estado de excepción se prolongue más allá del 31 de diciembre del 2021. Es muy poco probable. Por una cuestión muy simple, porque el propio gobierno se ha colocado la meta, y yo espero que la cumplamos, de tener inmunidad de rebaño durante el transcurso de este año. Y una vez que tengamos inmunidad de rebaño no va a haber razón para mantener un estado de excepción, porque eso sí que debería tener un efecto muy notorio, y ya todos saben que la vacunación en mayores de 70 y mayores de 65 años ha tenido un efecto notorio en materia de contagio, en materia de disminución de hospitalizaciones de ese grupo etario que está vacunado. Entonces, claro, yo entiendo al ministro. El ministro dice, o hasta que el estado de excepción se mantenga, pero sabe que lo más probable es que el estado de excepción no se mantenga después del 31 de diciembre. Entonces, en la práctica, estamos aprobando una indicación que no cambia nada lo que está escrito en la ley. Por eso es que yo creo que, vuelvo a preguntar, el ministro puede decir que no, está bien, pero creo que sería más razonable que acogiéramos de manera directa lo que se nos fue, pero bueno. Que acojamos de manera directa lo que han planteado. Sí, no estoy aquí. Acojamos de manera directa lo que han planteado las pymes y lo extendamos hasta el 31 de marzo. Eso fue. No podríamos hacerla nosotros, entonces. ¿Te escucha de nuevo? Ya. ¿Me escucha, diputado? Lo escucho muy bien, presidente. Sí, el problema que tenemos, yo entiendo lo que usted plantea y nos parece absolutamente válido, pero no sería admisible una indicación parlamentaria en este sentido. Hacia, entonces... por eso, presidente, yo estoy de acuerdo con usted, y por eso es que he solicitado al ministro de ver si están disponibles a abrirse en este trámite, en la sala o en el Senado, ampliar ese plazo al 31 de marzo, como lo ha planteado usted, presidente. El ministro puede decir que sí o que no, pero me gustaría tener su respuesta, la respuesta del ministro. No, muy razonable. El diputado entiende que no tenemos atribuciones, plantea el tema y espera si es que puede haber algún compromiso de estudiar los pasos que sigue, o si no, nomás, pero para saberlo y para tener una respuesta. La verdad que en este momento no puedo comprometer ese tipo de indicación, así que, bueno, podemos estudiarlo para más adelante, pero en este momento no, como ejecutivo no puedo, necesito más tiempo para ver el tema. Gracias. ¿Algún otro comentario sobre el artículo 1? Entonces procedemos a votar el artículo 1. 31 de diciembre. El 31 de diciembre, sí. Ahora, si lo modifican en el otro trámite de la sala del Senado... No, sí, está bien. Ahí el ministro lo va a ver. ¿Habría algún voto en contra? 31 de diciembre, sí, eso es lo que estamos hablando. Lo que estábamos era buscar un espacio un poco más, pero sigamos dialogando aquí en la sala. Perdón, pero si vamos a llegar hasta el 31 de diciembre, quiere decir que ahí va a haber que mandar otros proyectos de ley para seguir adelante. Sí, se prorroga la ley, pero y ahí se cambia, digamos, pero no podemos estar pensando en otros años. Entonces, votemos ya, hagamos votación mejor porque el diputado Monsalve no sé lo que va a hacer. Ya, ok. Voy a tomar entonces la votación del artículo 1 tal cual se encuentra redactado en los proyectos del Ejecutivo. Señora Cid. A favor. Señor Monsalve. Secretaria, yo me voy a abstener. Yo escuché perfectamente que este es un artículo valioso para las pymes, pero también el sentido de escuchar a las pymes tratar de acoger sus demandas, si no, no tendría sentido. Hemos escuchado su demanda, han pedido ampliar el plazo, y desde esa perspectiva yo me voy a abstener en este artículo, esperando que el gobierno pueda cambiar de opinión de aquí a la sala, y si no voy a tratar de persuadir a la oposición de que nos tengamos en sala con el objeto de que el gobierno acoja lo que están pidiendo las pymes. Muchas gracias, secretario. Señor Pérez Leopoldo. A favor. Señor Ramírez. A favor, secretaria. Señor Mellado. A favor. Señor Chilin. Señor von Mühlenbrock. A favor.
Presidente, señor Lorenzini. No, yo comparto lo que dice el diputado Monsalve en términos que al menos dejar algo de suspenso, que entiendo que ahora no puede resolver el ministro y el subsecretario y sus asesores, pero de repente se puede buscar alguna fórmula intermedia, alguna alternativa, así que no tengo. El resultado son 6 votos a favor y 2 abstenciones. Secretaria, no me tomó la votación. Apareció Recién síntoma ahí que reapareció, apareció la diputada. Sí. Tenía problema de señal. Ya. Diputada señora Pérez, en reemplazo del diputado señor Ortiz. Sí, yo me abstengo también. Considero que si invitamos a hacer partícipe a las pymes, deberíamos considerarla y que el Ejecutivo nuevamente pueda escuchar, porque de lo contrario no podemos tener un mínimo de acuerdos comunes, ¿cierto? Si no estamos disponibles a escuchar una prórroga que están pidiendo las propias pymes. Así que obviamente que me abstengo y esperaría que el Ejecutivo pueda tener tiempo y pueda dar el tiempo que se está solicitando. Me habría gustado más tiempo, presidente, también para presentar indicaciones con mayor holgura. No estamos paralelamente en social, entonces está bien que el Ejecutivo se tome todo el tiempo para presentar los proyectos, se demore y nosotros tenemos que correr, pero también nuestros equipos, nuestros bancadas necesitan presentar indicaciones y creo que no se está dando la oportunidad, presidente. Muy bien, terminada entonces Sí. la votación. 6 a favor, 3 abstenciones, aprobado, presidente. Ya. Luego tenemos el 2, que está la indicación del ¿Me- diputado Chilin, ¿Me que puede es pasar un, la indicación? que es un intermedio, sí, es un intermedio entre el Ejecutivo y lo que decía el diputado Monsalve, para que nos escuche, que es que no mantengan una deuda tributaria, salvo los contribuyentes que se encuentren cumpliendo convenios de pago ante la Tesorería General de la República, o bien que suscriban un convenio ante la Tesorería entre la fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 de agosto, no diciembre, agosto. 31 de agosto de 2021. Ya está respaldada por todos los parlamentarios y esta indicación... ¿Se tomaron la foto? Todavía no, porque estábamos esperando. Perdón. Está respaldada por todos los parlamentarios que están... Lo que iba a hacer, Por porque favor, apaguen el micrófono del diputado Pérez. no ha firmado, y tiene el respaldo del Ejecutivo. En este caso, el Ejecutivo ha dicho que estaría de acuerdo con esta indicación, así que abrimos debate sobre esta indicación. Diputada Pérez, ¿quería hablar sobre la indicación? Proyéctesela entonces ahí para que la vea. Sí, pero eso no es mi culpa. Presidente, recién ya la leyeron la indicación, está clara. Sí, es que lo que aclara el diputado Monsalve se iba a todo. Aquí lo que dice es que tenga, pero tiene espacio para de aquí a diciembre poder acceder a buscar un convenio y eso lo habilita. Perdón, hasta agosto, y ahí lo habilita. Ahí está la indicación en la pantalla. Entonces Presidente, vamos ¿el a... Ejecutivo está apoyando esta indicación? Sí, el Ejecutivo la ve positiva. ¿Cómo? Vamos a la votación. Se está proyectando la... Sí, la estoy leyendo, perfecto. Esa es. Ujú. La indicación entonces al artículo 2, relacionada con el reemplazo, en este caso, de la letra F. La indicación primero, si se aprueba, A ver, la primera indicación que habría que votar es la eliminación de la letra F, que fue la del diputado Monsalve. ok, tiene razón. Si él, No la retiramos. por eso no la ha retirado, ¿La salvo que la mantiene, retire. diputado Monsalve? Buena pregunta, presidente. La verdad es que yo pedí, cuando se discutió esa indicación y la argumenté, pedí que el Ejecutivo se pudiera pronunciar si tiene alguna información, algún antecedente de cuántas pequeñas y medianas empresas están con deudas tributarias y sin convenio, qué impacto fiscal pudiera tener esto. No tuve ninguna respuesta, entonces eso hace difícil tomar la decisión para saber si es que la indicación que han consensuado es mejor a la eliminación.
Yo voy a mantener la indicación con el objeto de que eventualmente podamos reponerla en sala. Ok, entonces en votación la indicación del Sí. diputado Monsalve. Para eliminar la letra F. Señora Cid, Me voy a abstener, secretaria. señor Monsalve, a favor. Sí, Sí. quiero agradecer a la diputada Cid que no me haya dejado en la absoluta orfandad con la abstención. Obviamente yo la voy a votar a favor. Muchas gracias. Señor Pérez, En contra. señor Ramírez, En contra, secretaria. señor Mellado, señor Chili, señor von Mühlenbrock, presidente, Aquí estoy, secretaria, le recuerdo. Diputada Pérez. es que no la veo. Sí. Levante la vista, secretaria. Señora Pérez, Aquí yo la veo. Sí, Sí. mire, voy a Ahora votar la a favor. Voy a votar a favor. Ahora la veo. Por favor. Espéreme, está en el caso del diputado Ortiz. A favor, me dijo, ¿no? Sí, ya. 2 votos a favor, 1, 2, 3, 4 y 3 abstenciones. Rechazado, presidente. 2, 4, 3. Entonces la otra 2 en contra. indicación que tenemos No, 2 aprobados, 4 en contra. en reemplazo, ¿no es cierto?, la del diputado Chile y Aquí varios está. otros parlamentarios, Sí. pongamos esa en votación. Ya, es necesario leerla, ¿no? La No, están ya la hemos leyendo en la leído, ya, pantalla. sí, la misma, ya. Ya, esta es la diputada Chili, firmada por el resto de la comisión. Ya, presidente. Señora Cid, A favor. señor Monsalve, A favor, secretario. señora Pérez, A favor, secretaria. señor Pérez Leopoldo, A favor. señor Ramírez, A favor, presidente. señor Mellado, señor Chili, señor von Mühlenbrock, A favor. presidente, A favor. unánime, presidente, Unánime, entonces. 6, 9. Y en el artículo 3º no tenemos indicaciones, pero sí el compromiso del Ejecutivo, que quedó en acta, y el diputado Pérez es testigo, respecto a la intención de vigencia de las patentes provisorias, que está bien, pero que se va a tener cuidado de ver con los municipios que no se produzcan problemas y va a haber un financiamiento anticipado respecto a aquello. Con ese compromiso que quedó Me escrito. falta todavía, presidente, sobre el artículo 2. Entonces, con la misma votación, se aprobaría con la indicación. Con la indicación aprobada. aprobada, sí, absolutamente. Ya. Absolutamente. Perfecto. Entonces, en el tercero, si les parece, con el compromiso del Ejecutivo, ¿no es cierto?, de tener aquello de asistencia a aquellos municipios que tengan problemas de financiamiento debido a este tema. ¿Les parece? Si le parece, presidente. No veo a nadie que diga que no. Diputado Monsalve, De acuerdo, secretario. diputada Pérez. ¿Se podría manifestar, diputada Pérez? Ahí, Por sí, cierto, me manifiesto a favor. ahora sí. En esas condiciones sería unánime. Y Diputado informante. informante, Digo, presidente. Usted fue el último, el diputado Cosme Mellado. don Cosme, no, pero el Cosme está en la otra comisión, ¿no? Entonces, el diputado Monsalve. Pero justamente, diputado Monsalve, usted va a representar las indicaciones y los comentarios en la sala el día martes. Así que Con mucho gusto, presidente. muy agradecidos por la asistencia a nuestro don Héctor, que lo esperamos para el otro proyecto, a los ministros, a su secretario, y entonces ya nos vamos a la próxima sesión que vamos a ver el IFE en paralelo a la sala, que me autorizaron el día martes, vamos a estar de las 10:15 a las 11:30. Ah, perfecto. El lunes no tenemos sesión entonces, presidente. Le hice Ya, caso, como usted ve, siempre manda, como en su casa, y yo le hice caso, así que queda liberada, diputada. Muchas gracias, te pasó.
Habiéndose presidente. cumplido el motivo, Gracias. se levanta.